¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Joel White y en este martes de diseño de sonido les voy a enseñar cómo hacer un aullido del lobo, algo que suene más o menos como esto. O también si lo quieren llevar a ser un poquito más creativo y con algo de ritmo, más o menos así. Ok, y es bastante fácil y rápido. ¿Quieren saber cómo se hace? Quédense conmigo a lo largo de todo este video. Este tipo de sonido es bastante fácil porque principalmente en cuanto al timbre solo necesitamos una forma de onda básica y en este caso nada más básico que una onda senoidal. Vamos a abrir por acá nuestro analizador de espectro y vamos a ver que utilicé dos sintetizadores. Uno es el 3X Oscillator y otro es Citrus. Realmente lo pueden hacer con cualquier sintetizador que les permita uno, poner una onda senoidal y dos, manipular el pitch, que es la gran mayoría de sintetizadores. Por eso ni siquiera consideré necesario usarlo con Vital, ¿no? Porque algo tan fácil como el 3X Oscillator, cualquier sintetizador lo puede llegar a hacer. Muy bien, entonces vamos a ver cuál es la filosofía detrás de este sonido. Vamos a comenzar con el 3X Oscillator, lo tengo por acá. Y lo que tengo que primero, vamos a poner esto y sin efectos. Ok, es una onda senoidal. Así tal y como lo pueden ver, la onda senoidal, pueden ver que lo tengo en esta octava y solamente hay un poquito de fase, ok, al azar, para darme algo de imagen estéreo. Pero podríamos dejarlo perfectamente en monofónico y encargarnos después del estéreo, ¿no? Y aquí pueden ver la forma de onda, muy simple. Muy básica, no estoy haciendo nada del otro mundo. Ahora, para darle un poquito de armónicos y esto no suene como que tan básico, vamos a ponerle otras ondas senoidales. En este caso estoy añadiendo otra onda senoidal. Ahí lo pueden ver, lo estoy añadiendo un poquito más arriba. Y otra onda senoidal igual una octava más arriba, ¿ok? Este está, digamos, en la raíz, este está una octava más arriba y este está 2 octavas más arriba. ¿Ok? Solamente para que tengan okay, un poquito más de riqueza armónica. Pueden hacerle una ligera desafinación. Aquí pueden ver cómo tiene un poquito de detune. He movido ligeramente el fine tune también. Ahí está. Y ahí para que tengan ese de estéreo, ¿no? Un poquito de estéreo. Vamos a ir ahora a la parte de la envolvente. La envolvente de volumen tiene un poquito de ataque. Ok, para que no suene como un plug, porque esto cuando un lobo está aullando, pues no sale el golpe de así el aire de golpe, sino que va un poquito subiendo. Ok, luego lo sostienen durante un tiempo, ahí está el sustain, y luego sueltan el aire, ¿no? Más o menos rápido, ¿no? Muy bien, y lo único que estoy haciendo acá con esta envolvente, más bien con este filtro, es quitarle estas frecuencias más altitas. Ok, para que no termine sonando tan chillón. Eso es todo. Muy bien, y con este sonido ahora lo que tenemos que hacer es darle movimiento, porque lo que pasa cuando un lobo aúlla es que empieza en un pitch bajo y luego sube muy rápido, sube de golpe, y ahí es donde puede llegar a haber un poquito de juego. Tal vez cae, tal vez llega a subir un poco más, pero eso es lo que está pasando, es un juego de pitch. Así que antes de pasar a ver cómo se manipula el pitch, voy a poner por aquí ahora sí ya los efectos. En el mezclador podemos ver que lo único que tengo es un poquito de ecualización y esta reverberación para darle más ambiente. Y le estoy bajando el dry para que esto suene como más al fondo, como más difuso. Eso es lo único que estamos haciendo aquí con la reverberación. Pero ahora sí vamos a ver cómo se manipula el pitch. Antes de continuar, recuerda, si te está gustando el video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos videos y cursos. Además, te invito a visitar mi página oficial allbymusic.com, donde puedes encontrar samples, presets, plantillas, cursos, mis servicios de mezcla, masterización, clases personales y mucho más. En el caso del 3X Oscillator no tenemos como que mucho control en nuestras envolventes para mover el pitch, así que
podemos simplemente crear aquí un clip de automatización y lo podemos dibujar para que se mueva como quiera, o también lo podemos hacer directamente en el piano roll. Aquí vamos a aprovechar un poquito de las cualidades, ¿no?, de FL Studio para hacer este movimiento. Entonces empezamos en una nota, es esta nota de mi, y lo que vamos a hacer es que va a ir subiéndose primero de mi a fa. Ok, hace este movimiento, sube y luego hace el salto de pitch. Aquí podemos ver que estamos en mi y después brincamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. O si terminamos realmente en fa, cuando hicimos el pitch sería 1, 2, 3, 4, 5 semitonos. Ok. Y desde esta frecuencia, que aquí está el cambio, desde aquí ahora va a comenzar una caída muy larga, solamente de 2 semitonos. Y al final, normalmente cuando el lobo termina de aullar, como que da ese bajón de pitch otra vez. ¿Ok? Que es este del final, para regresar a la nota base. Muy bien, eso es lo que estamos haciendo aquí con el 3X Oscillator. Bien, entonces si lo reproducimos desde el inicio, ya termina sonando más o menos así. Y aquí ya pueden ustedes jugar un poquito con las formas de onda, a lo mejor quitarle los armónicos más altos, jugar un poquito con el panorama, el fine tune, no sé, eso ya dependerá un poco de ustedes. ¿No? Y yo hice este dibujo de pitch, pero ustedes pueden probar cualquier otro. Y aquí. Si quieren le pueden poner un poquito de ruido blanco o tratar de variar ligeramente, ¿no?, la forma de onda para que no sea la senoidal tan pura. Y eso lo podemos hacer en otro sintetizador. Vamos a ver cómo se hace con Sytrus. En el caso de Sytrus, lo que tenemos es que directamente desde el mismo operador podemos hacer el dibujo de pitch tal y como nosotros lo queramos, porque tenemos el acceso al articulador. Si quieres saber qué son los articuladores y ver también lo de la matriz, que en un momento vamos a explicarlo, te invito a que veas el video que está por aquí arriba a la derecha, donde te hablo de Sytrus y de diseño de sonido. Muy bien, entonces tenemos primero, aquí hice dos cosas interesantes a diferencia del anterior. Y eso es que el operador número 1, en lugar de que fuera una onda senoidal pura, le estoy añadiendo aquí unos poquitos armónicos más, ¿no? Aquí pueden ver que está una octava más arriba, esta que es 2 octavas más arriba, este que está aquí intermedio y este que está más por acá. De esta manera, vamos a ver, escucharlo. Ok, obtenemos esta forma de onda. Ok, que suena un poquito más interesante. Pero algo aquí que me gustó de Sytrus, ¿no?, obviamente al tener más control, es que podemos hacer una variación del pitch utilizando frecuencia modulada. Normalmente cuando hacemos la frecuencia modulada, la hacemos directamente con el oscilador tal y como está, y lo que nos hace es un sonido muy agresivo. Pero nosotros lo que podemos hacer es que en este caso le puse una frecuencia modulada, pero fíjense que este lo dejé en 0 y puse aquí una frecuencia fija. Muy bien, y está a menos de 1 Hz. Si esto yo lo subo más, fíjense, ¿no?, se vuelve muy ruidoso. Pero si yo le voy bajando la velocidad, pueden ver que es como si fuera un LFO muy complejo. Es como si tuviéramos toda esta forma de onda y esta fuera un solo ciclo de un LFO que se está repitiendo. Entonces, si yo le voy bajando la velocidad a esto, pueden empezar a ver, ¿no?, ese movimiento de la frecuencia. Ok, ahí está. Eso me va a dar entonces un pitch que no es completamente estable, que no siempre está directamente sobre la nota, sino que tiene un poquito de variación. Ok, y si ahora nosotros lo que hacemos es ponerle aquí que la fase comience de forma aleatoria en cualquier lugar, en cualquier punto del oscilador, pues básicamente lo que tenemos es un poco de azar, ¿no? Si se fijan, yo pongo la nota y aquí empezó hacia abajo y luego hacia arriba. Ahora empezó por abajo y hacia arriba 2 veces.
¿no? Los movimientos son ligeramente distintos cada vez que yo oprimo la nota. Solo que no quiero que sea tan agresivo. Más o menos ahí. Ok, así que de esa manera estoy utilizando la frecuencia modulada para darle esa expresividad al sonido, no tanto como para cambiar el timbre. Muy bien, luego lo que tenemos es, ahora sí, la envolvente de volumen, misma filosofía, un poquito de ataque, y el sonido va cayendo, y cuando termina de cierto tiempo, vuelve a caer. Y aquí lo puse que fuera directamente al tempo para tener una cuadrícula y una duración exacta, que ahora yo pudiera también visualizar. Aquí está en el tempo, en el pitch. Entonces tenemos exactamente lo mismo que dibujamos en el piano roll. Vamos subiendo ligeramente de pitch, luego hacemos el salto. ¿Cuánto? 1, 2, 3, 4, 5 espacios. ¿Ok? Y luego va cayendo ligeramente. Y cuando llega al final, tenemos ese bajón de pitch. Muy bien, y ahora lo único que voy a poner por acá es efectos. Tenemos la reverberación. De hecho, también podrían ponerle, si quieren, tal vez un pequeño delay. Vamos a ponerle algo aquí así, un delay de ping pong. Listo, ahí está. Aquí lo había mandado, había hecho un pequeño experimento con el filtro, pero ya no lo terminé usando, ¿no? Lo usé directamente a la salida. Y en este caso, pues bueno, yo dibujé el pitch en esta sección, pero si ustedes quieren tener más control todavía dentro del playlist, lo pueden dejar apagado y otra vez, ¿no? Simplemente automatizan aquí el pitch. ¿No? Y de hecho pueden llegar a obtener algunos otros sonidos como de búhos, lechuzas o cosas por el estilo. Pero bueno, la idea era que fuera un aullido, ¿no? Más o menos como de lobo. Ok, perfecto, ahí lo tienen. Si lo quieren descargar, se los voy a dejar en la parte de aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado. Esta fue una sugerencia de uno de ustedes. Si quieren que tome en cuenta sus sugerencias para futuros videos de martes de diseño de sonido, déjenme abajo un comentario poniéndome el video donde aparece ese sonido, el marcador del tiempo, y describan el sonido lo mejor que puedan para que yo lo vaya a escuchar. Si ya hice un sonido parecido, les voy a poner más o menos cómo se hace y el link donde pueden encontrar ese sonido. Y si no y el sonido está interesante, lo voy a anotar para futuros martes. Por último, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones, porque si no la activan es como si no estuvieran suscritos. En un momento más estarán escuchando una de mis canciones y nos vemos en la próxima. Contigo estoy vivo y